La creación del universo. El origen de la vida. El nacimiento de la conciencia humana. Durante siglos, estas preguntas fundamentales han dividido a científicos y creyentes. Sin embargo, oculto en las antiguas páginas del Génesis, un relato asombroso describe con precisión inexplicable eventos que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. ¿Cómo es posible que un texto escrito hace miles de años contenga detalles que coinciden con los descubrimientos más recientes sobre el origen del cosmos? La respuesta desafía toda lógica humana y nos invita a un viaje extraordinario hacia los misterios más profundos de la existencia. En el principio. Estas palabras inaugurales del texto sagrado encierran una comprensión del tiempo y el espacio que los físicos cuánticos modernos apenas están empezando a vislumbrar. El relato continúa describiendo un proceso de creación que, lejos de contradecir los hallazgos científicos actuales, parece anticiparlos de maneras sorprendentes. La separación inicial de la luz y las tinieblas, la expansión del firmamento, la emergencia gradual de la vida. Cada paso de esta antigua narrativa resuena con descubrimientos que la ciencia ha realizado solo en las últimas décadas. Las primeras palabras del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, contienen una revelación asombrosa que la ciencia moderna solo ha confirmado recientemente: el universo tuvo un comienzo. Durante siglos, la idea dominante entre los científicos era que el universo siempre había existido, que era eterno. Sin embargo, en el siglo XX, los descubrimientos sobre la expansión del universo y la radiación de fondo de microondas confirmaron lo que el texto sagrado había declarado milenios antes: hubo un principio. Más sorprendente aún es la descripción del estado inicial de la creación. El texto habla de una tierra desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo. Los cosmólogos modernos describen los primeros momentos del universo de manera similar: un estado de caos primordial, densidad infinita y oscuridad total. La mención de las aguas primordiales encuentra eco en las teorías actuales sobre el estado plasma del universo temprano. La secuencia de eventos que sigue desafía cualquier explicación natural. ¿Cómo podían los antiguos escritores saber que la luz existió antes que las fuentes de luz visibles? La ciencia moderna confirma que la radiación electromagnética precedió a la formación de las estrellas y galaxias. Esta luz primordial, ahora conocida como radiación cósmica de fondo, fue detectada por primera vez en 1964, pero el texto sagrado la menciona desde el principio. La descripción de la expansión del firmamento en el segundo día presenta otro paralelo asombroso con la cosmología moderna. La teoría del Big Bang describe cómo el universo se expandió rápidamente desde su estado inicial, creando el espacio mismo. El texto sagrado utiliza una palabra que implica exactamente eso: una expansión, un estiramiento del espacio. El tercer día introduce la aparición de la vida vegetal, antes de que el sol fuera visible desde la superficie terrestre. Durante siglos, este orden pareció ilógico: ¿cómo podían existir plantas sin sol? Sin embargo, los estudios geológicos modernos han revelado que las primeras formas de vida fotosintética aparecieron cuando la atmósfera terrestre era tan densa que el sol, aunque existente, no era visible desde la superficie. La secuencia de la creación de la vida marina, seguida por las aves y luego los animales terrestres, coincide sorprendentemente con el registro fósil. Los paleontólogos han confirmado este orden general de aparición de las diferentes formas de vida. ¿Cómo podían los autores antiguos conocer esta secuencia sin acceso a fósiles o métodos de datación modernos? La creación del ser humano presenta revelaciones aún más profundas. La descripción del cuerpo formado del polvo de la Tierra adquiere nuevo significado a la luz de la bioquímica moderna. Los elementos químicos que componen el cuerpo humano son exactamente los mismos que se encuentran en el suelo, en proporciones que siguen asombrando a los científicos. La distinción entre el cuerpo físico y el aliento de vida anticipa uno de los mayores misterios de la neurociencia moderna: la naturaleza de la conciencia. Los científicos más avanzados reconocen que la experiencia subjetiva, la autoconciencia, no puede explicarse completamente en términos de procesos cerebrales físicos. El relato del diluvio, largo tiempo considerado legendario, contiene detalles técnicos sorprendentes. Las dimensiones del arca descritas en el texto resultan ser óptimas para la estabilidad en aguas turbulentas, según pruebas realizadas en laboratorios navales modernos. La proporción de 30:5:3, largo, ancho, alto, es considerada ideal para embarcaciones oceánicas. La descripción de las fuentes del grande abismo que se rompieron durante el diluvio encuentra paralelos en los descubrimientos modernos sobre las aguas subterráneas profundas y los sistemas hidrotermales submarinos. La geología moderna ha revelado vastos reservorios de agua bajo la corteza terrestre, cuya liberación podría tener efectos catastróficos.
Los eventos astronómicos descritos en el texto sagrado también desafían la explicación. El día extendido de Josué contiene detalles que coinciden con cálculos astronómicos modernos sobre anomalías en la rotación terrestre. La estrella de Belén corresponde con registros de conjunciones planetarias extraordinarias verificadas por la astronomía moderna. La comprensión del tiempo revelada en el texto sagrado anticipa conceptos de la física moderna. La idea de que el tiempo mismo tuvo un principio, considerada absurda durante milenios, ha sido validada por la teoría de la relatividad. La relación entre tiempo y materia, implícita en el relato de la creación, encuentra eco en las ecuaciones de Einstein. Los aspectos cuánticos de la realidad, descubiertos apenas en el siglo XX, parecen reflejarse en ciertos pasajes bíblicos. La idea de que el universo observable surgió de lo no observable, que la materia no es la realidad última, y que existe una interconexión fundamental en toda la creación, son temas que resuenan tanto en la física cuántica como en el texto sagrado. La descripción de la luz como la primera creación, separada inicialmente de sus fuentes visibles, anticipa el descubrimiento moderno de que la luz es la forma más fundamental de energía. La base de toda materia según la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2. El papel primordial de la luz en el relato bíblico refleja su papel fundamental en la física moderna. El concepto de entropía, la tendencia universal hacia el desorden descubierta por la termodinámica moderna, parece estar implícito en las descripciones bíblicas de la creación y la caída. El movimiento desde el orden perfecto inicial hacia un estado de creciente desorden refleja principios físicos fundamentales que la ciencia apenas comenzó a comprender en los últimos siglos. Las implicaciones de estas coincidencias son profundas. No se trata de forzar una concordancia artificial entre ciencia y fe, sino de reconocer que ambas perspectivas pueden iluminarse mutuamente. La revelación bíblica trasciende su tiempo y contexto histórico, ofreciendo perspectivas que siguen siendo relevantes para nuestra comprensión moderna del cosmos. El desafío para nosotros hoy es mantener vivo este diálogo entre fe y razón, entre revelación y descubrimiento. Los misterios señalados en el texto sagrado no son obstáculos para la investigación científica, sino invitaciones a una búsqueda más profunda de la verdad que une lo material con lo espiritual, lo observable con lo trascendente. A medida que avanzamos en nuestra comprensión del universo, cada nuevo descubrimiento parece agregar una nueva capa de significado a estas antiguas palabras. El texto sagrado continúa revelando su profundidad, invitándonos a explorar tanto los misterios del cosmos como los misterios del espíritu que nos habita. Los científicos más avanzados de nuestro tiempo están descubriendo que cuanto más profundamente exploran el cosmos, más misteriosa se vuelve su naturaleza fundamental. La mecánica cuántica ha revelado un universo donde la realidad a nivel subatómico desafía nuestra comprensión cotidiana. Las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, influenciarse mutuamente a distancias infinitas, e incluso parece que el acto de observación afecta la realidad observada. Estos descubrimientos modernos resuenan de manera sorprendente con ciertos pasajes bíblicos que durante siglos parecieron misteriosos o metafóricos. La idea de que lo visible fue hecho de lo invisible adquiere nuevo significado a la luz de la física cuántica. La materia misma, que parece tan sólida a nuestros sentidos, está compuesta principalmente de espacio vacío y campos de energía. La cosmología moderna ha revelado que todo el universo observable constituye solo una pequeña fracción de lo que existe. La materia oscura y la energía oscura, invisibles a nuestros instrumentos pero necesarias para explicar el comportamiento del cosmos, componen la mayor parte de la realidad. Esta distinción entre lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, es un tema recurrente en el texto sagrado. Los biólogos moleculares han descubierto que el código genético, la información que dirige la vida, es fundamentalmente inmaterial. Al igual que el aliento de vida mencionado en el Génesis, la información genética trasciende la materia que la contiene. El ADN es un portador de información, pero la información misma es independiente de su medio físico. La neurociencia moderna enfrenta el llamado problema difícil de la conciencia, cómo surge la experiencia subjetiva de los procesos físicos del cerebro. Este misterio refleja la distinción bíblica entre el cuerpo material y el espíritu que lo anima. Los científicos más destacados reconocen que la conciencia puede ser más fundamental que la materia misma. El concepto de multiverso, propuesto por algunos físicos teóricos, sugiere la existencia de dimensiones y realidades más allá de nuestro universo observable. Aunque especulativo, este concepto encuentra ecos en las referencias bíblicas a los cielos de los cielos y múltiples dimensiones de la realidad. La complejidad del código genético, con su capacidad de almacenar y transmitir información de manera precisa y eficiente,
ha llevado a algunos científicos a cuestionar si tal sistema podría surgir por puro azar. La información contenida en una sola célula supera en complejidad a muchos programas de computadora creados por humanos. Los estudios sobre el origen de la vida enfrentan el misterio del surgimiento de la primera célula autorreplicante. La probabilidad matemática de que las moléculas necesarias se organizaran espontáneamente en una estructura tan compleja desafía los límites de lo posible según las leyes conocidas de la física y la química. La física moderna ha descubierto que las constantes fundamentales del universo están finamente ajustadas para permitir la existencia de la vida. Un cambio minúsculo en cualquiera de estas constantes haría imposible la existencia de estrellas, planetas y vida como la conocemos. Este ajuste fino del cosmos plantea preguntas profundas sobre el propósito y el diseño. Cada nuevo descubrimiento científico, en lugar de eliminar el misterio, parece profundizarlo. Las revelaciones contenidas en el texto sagrado continúan ofreciendo perspectivas sorprendentes sobre estos misterios, invitándonos a una comprensión más profunda de la realidad que integre tanto la razón como la fe. El verdadero desafío no es elegir entre ciencia y fe, sino reconocer cómo ambas perspectivas pueden enriquecerse mutuamente. La revelación bíblica nos recuerda que el universo es más misterioso y maravilloso de lo que podemos imaginar, y que nuestra búsqueda de conocimiento es también una búsqueda de significado. En esta época de avances científicos sin precedentes, el texto sagrado nos invita a mantener vivo el asombro ante los misterios del cosmos. Nos recuerda que, más allá de las ecuaciones y los datos, existe una dimensión de significado y propósito que la ciencia sola no puede revelar. La invitación está abierta para cada uno de nosotros, explorar estos misterios con mente abierta y corazón receptivo, reconociendo que cada descubrimiento científico puede profundizar nuestra apreciación de las verdades eternas contenidas en la revelación antigua. Mientras los científicos continúan explorando los misterios del cosmos que discutimos, otras revelaciones igualmente asombrosas emergen de las páginas sagradas. La precisión con que el texto antiguo describe fenómenos que solo ahora comenzamos a comprender se extiende más allá de la creación inicial del universo, adentrándose en aspectos fundamentales de la vida misma. El libro de Job, por ejemplo, profundiza estos misterios de manera sorprendente. En un diálogo que desafía toda explicación convencional, encontramos preguntas científicas que solo en las últimas décadas hemos podido comenzar a responder. Cuando el texto interroga sobre los tesoros de la nieve y las cámaras del granizo, revela un conocimiento de procesos meteorológicos que la ciencia moderna apenas está descifrando con tecnología avanzada. Pero más sorprendente aún es la descripción que hace Job de las ligaduras de las Pléyades. Los astrónomos modernos han descubierto que las estrellas de este cúmulo están efectivamente unidas por fuerzas gravitacionales, moviéndose juntas a través del espacio. ¿Cómo podía un texto antiguo conocer estos detalles sobre la mecánica celeste? La misma sección menciona los caminos del viento y describe corrientes atmosféricas que la meteorología moderna solo pudo mapear con satélites. El texto habla de sendas en la profundidad del mar, anticipando el descubrimiento de las corrientes oceánicas profundas que influyen en el clima global. Estas referencias no son vagas generalidades, sino descripciones precisas de fenómenos naturales que requirieron siglos de investigación científica para ser comprendidos. El conocimiento del texto sobre el ciclo del agua es igualmente asombroso. Describe con precisión cómo el agua se evapora del mar, forma nubes, y regresa como lluvia para alimentar ríos que vuelven al mar. Este ciclo hidrológico completo no fue entendido científicamente hasta el siglo XVII, pero ya estaba claramente descrito en las antiguas escrituras. Las referencias a la sangre como fuente de vida también anticipan descubrimientos modernos. En una época cuando la sangría era considerada terapéutica en muchas culturas, el texto sagrado insistía en que la vida de la carne está en la sangre. La medicina moderna ha confirmado el papel crucial de la sangre en mantener cada aspecto de la función corporal. La comprensión del cuerpo humano revelada en el texto sagrado va más allá de generalidades. La descripción del desarrollo embrionario en los Salmos coincide sorprendentemente con los hallazgos de la embriología moderna. El texto describe la formación del feto en lo más profundo de la tierra, una metáfora que refleja con precisión el ambiente protegido del útero. Y habla de cómo los huesos y tejidos se forman en un orden específico que la ciencia moderna ha confirmado. Las leyes dietéticas y sanitarias contenidas en los textos antiguos también demuestran un conocimiento avanzado de la microbiología y la salud pública. La cuarentena para enfermedades infecciosas, el lavado ritual de las manos, y la separación de ciertos alimentos fueron prácticas establecidas milenios antes de que la ciencia descubriera los gérmenes patógenos.
El concepto de biodegradabilidad aparece en las instrucciones sobre el tratamiento de residuos humanos. El texto ordena enterrarlos fuera del campamento, una práctica que la ciencia moderna reconoce como fundamental para prevenir la propagación de enfermedades. Esta comprensión de la higiene básica precedió por miles de años a los descubrimientos de Pasteur sobre los microorganismos. Las instrucciones sobre la circuncisión al 8º día de vida han intrigado a los médicos modernos. Ahora sabemos que los niveles de vitamina K, esencial para la coagulación sanguínea, alcanzan su punto máximo precisamente en ese día. ¿Cómo podían los antiguos escritores conocer este detalle bioquímico sin equipos de laboratorio? La descripción de la Tierra como colgada sobre la nada en el libro de Job anticipa el descubrimiento de la gravedad y el movimiento planetario. En una época cuando todas las culturas imaginaban la Tierra sostenida por algún soporte físico, el texto sagrado describe con precisión su posición en el espacio. Las referencias a la expansión de los cielos adquieren nuevo significado a la luz de la cosmología moderna. El texto utiliza palabras que implican un estiramiento continuo del espacio, precisamente lo que los telescopios más avanzados observan hoy, un universo en expansión constante. La mención de estrellas innumerables era considerada poética cuando se escribió, en una época en que solo se podían ver unos pocos miles de estrellas a simple vista. La astronomía moderna ha confirmado que, efectivamente, las estrellas son incontables, con billones de galaxias conteniendo billones de estrellas cada una. El libro de Daniel contiene predicciones sobre el aumento exponencial del conocimiento y la movilidad humana en los últimos tiempos. En una era de explosión informática y viajes supersónicos, estas antiguas palabras cobran nuevo significado. ¿Cómo podía un texto antiguo anticipar tal aceleración del progreso tecnológico? Las descripciones de fenómenos atmosféricos en el texto sagrado demuestran una comprensión sorprendente de la meteorología. La formación del granizo, el ciclo de las estaciones, la circulación atmosférica global, todos estos procesos están descritos con una precisión que desafía la explicación. La comprensión de la luz revelada en el texto va más allá de lo observable a simple vista. La separación inicial de la luz de sus fuentes visibles anticipa el descubrimiento del espectro electromagnético, que incluye formas de luz invisible al ojo humano pero fundamentales para la existencia del universo. Las referencias a dimensiones múltiples del universo encuentran eco en las teorías más avanzadas de la física moderna. Cuando el texto habla de cielos de los cielos, estaba anticipando los conceptos de dimensiones adicionales propuestos por la teoría de cuerdas. La descripción de la creación ex nihilo, de la nada, anticipa uno de los conceptos más desconcertantes de la mecánica cuántica, la aparición espontánea de partículas del vacío cuántico. Lo que parecía una imposibilidad lógica resulta ser un fenómeno fundamental de la naturaleza. El relato del Arca de Noé contiene especificaciones técnicas que los arquitectos navales modernos encuentran sorprendentemente sofisticadas. Las proporciones del arca descritas en el texto resultan ser óptimas para la estabilidad en aguas turbulentas, un hecho que solo pudo confirmarse con pruebas en tanques modernos. La comprensión del tiempo revelada en el texto desafía las nociones convencionales. La relatividad del tiempo, un concepto revolucionario en la física moderna, parece estar implícita en pasajes que hablan de cómo 1000 años son como un día ante el Creador. Las descripciones de eventos astronómicos contienen detalles que los astrónomos modernos pueden verificar. La estrella de Belén, por ejemplo, coincide con registros de conjunciones planetarias extraordinarias en ese periodo histórico. El día largo de Josué contiene detalles que corresponden con cálculos astronómicos sobre anomalías en la rotación terrestre. Cada nuevo descubrimiento científico parece agregar una capa adicional de significado a estas antiguas palabras. La revelación contenida en el texto sagrado continúa desafiando nuestra comprensión, invitándonos a una exploración más profunda tanto del cosmos físico como de las verdades espirituales que contiene. Esta convergencia entre ciencia y revelación nos recuerda que la búsqueda de la verdad no puede limitarse a lo meramente físico o lo puramente espiritual. El universo es más complejo y maravilloso de lo que podemos imaginar, y su estudio requiere tanto el rigor de la investigación científica como la apertura a las verdades que trascienden lo material. El desafío para nuestra generación es mantener vivo este diálogo entre fe y razón, entre revelación y descubrimiento. Los misterios que el texto sagrado señala no son obstáculos para la investigación científica, sino invitaciones a una búsqueda más profunda de la verdad que une lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Más allá de los misterios del cosmos físico y los fenómenos naturales que hemos explorado, el texto sagrado contiene revelaciones aún más asombrosas sobre la naturaleza de la vida misma.
En sus páginas encontramos conocimientos sobre genética, medicina y psicología que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar. El relato del Jardín del Edén, por ejemplo, va más allá de una simple narración de los orígenes. Contiene información sorprendente sobre la naturaleza fundamental del ADN y la herencia genética. Cuando el texto describe la creación de cada ser vivo según su especie, establece un principio que la genética moderna ha confirmado: la existencia de barreras genéticas naturales entre especies diferentes. El concepto de la transmisión de características hereditarias aparece claramente en la historia de Jacob y los rebaños manchados. Lo que parecía una simple historia de pastoreo ahora revela principios básicos de la selección genética, siglos antes de que Mendel formulara las leyes de la herencia. Más allá de los misterios del cosmos físico y los fenómenos naturales que hemos explorado, el texto sagrado contiene revelaciones aún más asombrosas sobre la naturaleza de la vida misma. En sus páginas encontramos conocimientos sobre genética, medicina y psicología que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar. El relato del Jardín del Edén, por ejemplo, va más allá de una simple narración de los orígenes. Contiene información sorprendente sobre la naturaleza fundamental del ADN y la herencia genética. Cuando el texto describe la creación de cada ser vivo según su especie, establece un principio que la genética moderna ha confirmado: la existencia de barreras genéticas naturales entre especies diferentes. El concepto de la transmisión de características hereditarias aparece claramente en la historia de Jacob y los rebaños manchados. Lo que parecía una simple historia de pastoreo ahora revela principios básicos de la selección genética, siglos antes de que Mendel formulara las leyes de la herencia. La comprensión del texto sobre la naturaleza epigenética de la vida resulta igualmente sorprendente. Los efectos del ambiente y la nutrición sobre la expresión genética, un descubrimiento reciente de la ciencia moderna, aparecen reflejados en numerosos pasajes que describen cómo las acciones de los padres afectan a las generaciones futuras. Más asombroso aún es el conocimiento sobre el sistema inmunológico revelado en las leyes de purificación. Las instrucciones detalladas sobre el aislamiento de enfermos, la descontaminación de objetos y el tratamiento de tejidos orgánicos demuestran una comprensión profunda de los principios de inmunidad y contagio. La descripción de las leyes dietéticas va más allá de simples reglas culturales. Los alimentos prohibidos coinciden precisamente con aquellos que la ciencia moderna ha identificado como más propensos a transmitir enfermedades o contener toxinas peligrosas. La prohibición de comer animales carroñeros, por ejemplo, protegía contra la transmisión de patógenos letales. El concepto de la cuarentena, establecido en el texto milenios antes del descubrimiento de los microorganismos, demuestra un conocimiento sorprendente de los periodos de incubación de enfermedades infecciosas. El número específico de días prescrito para diferentes condiciones coincide con los periodos de contagio conocidos por la medicina moderna. Las instrucciones sobre el lavado ritual contienen principios de higiene que la ciencia solo validó siglos después. El uso de aguas vivas, agua corriente, en lugar de agua estancada, la importancia del jabón y la ceniza como desinfectantes, la necesidad de lavar las manos antes de comer. Todas estas prácticas fueron establecidas milenios antes de la teoría microbiana de la enfermedad. La comprensión de la psicología humana revelada en el texto también desafía explicación. Las descripciones de procesos mentales, emociones y comportamientos demuestran un conocimiento profundo de principios que la psicología moderna apenas comienza a validar científicamente. El concepto del subconsciente, por ejemplo, aparece en numerosos pasajes que hablan de pensamientos y motivaciones ocultas en el corazón humano. La importancia de los sueños como ventanas al inconsciente, un principio fundamental de la psicología moderna, está presente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Los efectos del trauma y el estrés sobre la salud física, un campo de estudio relativamente nuevo en la medicina moderna, están claramente descritos en varios pasajes. La conexión entre el estado emocional y la salud corporal, ahora confirmada por la psiconeuroinmunología, aparece repetidamente en el texto antiguo. La importancia del perdón y la reconciliación para la salud mental y física, otro descubrimiento reciente de la ciencia, es un tema central en las enseñanzas del texto. Los efectos negativos del resentimiento y la amargura, así como el poder curativo del perdón, están descritos con sorprendente precisión. El concepto de resiliencia psicológica, tan estudiado en la psicología moderna, encuentra expresión en numerosas historias y proverbios. Las narrativas de personajes que superan adversidades extremas proporcionan modelos de adaptación y recuperación que la ciencia actual reconoce como fundamentales para la salud mental.
La comprensión de la naturaleza social del ser humano revelada en el texto anticipa descubrimientos modernos sobre la importancia de la comunidad para la salud mental y física. La afirmación "no es bueno que el hombre esté solo" refleja una verdad que la neurociencia social apenas comienza a comprender. Los efectos transgeneracionales del trauma, un campo de estudio emergente en la psicología moderna, aparecen descritos en el concepto de bendiciones y maldiciones que pasan de generación en generación. La ciencia actual está descubriendo cómo las experiencias traumáticas pueden afectar la expresión genética en descendientes múltiples. La importancia del ritmo circadiano para la salud, otro descubrimiento reciente, está implícita en el establecimiento del ciclo semanal de trabajo y descanso. La necesidad biológica de periodos regulares de descanso, ahora confirmada por la cronobiología, fue establecida en el texto sagrado hace milenios. La comprensión de la adicción y sus mecanismos también aparece en el texto. Las descripciones de comportamientos compulsivos y sus consecuencias reflejan principios que la neurociencia moderna está apenas comenzando a explicar en términos de circuitos cerebrales y neurotransmisores. El poder de la meditación y la contemplación para la salud mental, ahora validado por numerosos estudios científicos, es un tema recurrente en los salmos y otros textos sapienciales. Las prácticas de reflexión y quietud descritas en el texto coinciden con técnicas que la psicología moderna recomienda para reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. La importancia de la gratitud y el perdón para la salud psicológica, otro descubrimiento reciente de la ciencia positiva, es un tema central en las enseñanzas del texto. Los efectos beneficiosos de estas prácticas, ahora confirmados por estudios científicos, fueron prescritos hace milenios como parte de una vida saludable. Cada nuevo descubrimiento en el campo de la medicina y la psicología parece confirmar principios ya presentes en el texto sagrado. Esta convergencia entre ciencia y revelación nos recuerda que la verdad es una, aunque se exprese en diferentes lenguajes y se descubra a través de diferentes métodos. El desafío para nosotros hoy es integrar estos conocimientos antiguos con los descubrimientos modernos, reconociendo que tanto la ciencia como la revelación pueden iluminarse mutuamente en nuestra búsqueda de comprensión y sanación. Los principios de desarrollo personal y crecimiento psicológico encontrados en el texto sagrado anticipan muchos conceptos de la psicología moderna del desarrollo. La importancia del autoconocimiento, la regulación emocional y el establecimiento de límites saludables aparecen repetidamente en las narrativas y enseñanzas antiguas. La naturaleza del trauma colectivo y su impacto en sociedades enteras, un tema de creciente interés en la psicología social moderna, encuentra expresión en las narrativas del exilio y la restauración. Los mecanismos de sanación comunitaria descritos en el texto reflejan principios que los terapeutas modernos están redescubriendo en el tratamiento del trauma colectivo. La comprensión de la memoria y su papel en la salud mental también aparece de manera sorprendente en el texto. La importancia de recordar y conmemorar eventos significativos, ahora reconocida como crucial para la sanación del trauma, fue establecida en las festividades y rituales descritos en las Escrituras. Los efectos del aislamiento social sobre la salud mental, tan evidentes en nuestros tiempos modernos, fueron anticipados en la estructura comunitaria prescrita en el texto sagrado. La necesidad humana fundamental de conexión y pertenencia, ahora confirmada por la neurociencia social, está entretejida en toda la narrativa bíblica. La relación entre el perdón y la salud física, un área de investigación emergente en la medicina psicosomática, es un tema recurrente en las enseñanzas antiguas. Los efectos nocivos del resentimiento y la amargura sobre el cuerpo, así como el poder curativo del perdón, están descritos con una precisión que la ciencia moderna apenas comienza a validar. El impacto del estrés crónico sobre el sistema inmunológico, otro descubrimiento reciente de la psiconeuroinmunología, encuentra eco en las advertencias del texto sobre los efectos físicos de las preocupaciones y la ansiedad. La conexión entre paz mental y salud corporal está establecida claramente en numerosos pasajes. La importancia de la esperanza y el optimismo para la recuperación y la sanación, ahora respaldada por estudios científicos, es un tema central en la narrativa bíblica. El poder de la expectativa positiva y la fe para influir en los resultados de salud está entretejido en numerosas historias de sanación y restauración. El rol de la comunidad en la salud mental, un principio fundamental en la psicología comunitaria moderna, está presente en la estructura social prescrita en el texto. La importancia del apoyo social, la responsabilidad mutua y la conexión interpersonal para el bienestar psicológico es un tema recurrente. La comprensión de la resiliencia y los factores que la promueven, un área de intenso estudio en la psicología positiva, encuentra expresión en numerosas narrativas bíblicas.
Las historias de personajes que superan adversidades extremas proporcionan modelos de adaptación y recuperación que la ciencia actual reconoce como cruciales. Los principios de la terapia narrativa moderna, que enfatiza el poder de las historias para dar sentido y promover la sanación, están presentes en la estructura misma del texto sagrado. La importancia de integrar las experiencias difíciles en una narrativa coherente y significativa es un tema constante en las escrituras. Estos descubrimientos continuos sobre la sabiduría psicológica contenida en el texto antiguo nos invitan a una exploración más profunda de la conexión entre la ciencia moderna y la revelación antigua. Cada nuevo avance en nuestra comprensión del funcionamiento de la mente humana parece arrojar nueva luz sobre estas verdades eternas. El desafío para nuestra generación es integrar esta sabiduría antigua con los conocimientos científicos modernos, reconociendo que ambas perspectivas pueden enriquecerse mutuamente en nuestra búsqueda de comprensión y sanación integral del ser humano. Las profecías contenidas en el texto sagrado presentan otro nivel de revelación que desafía toda explicación científica. Mientras los descubrimientos modernos continúan validando el conocimiento antiguo sobre el cosmos y la naturaleza humana, las predicciones proféticas revelan una dimensión del conocimiento que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. El libro de Daniel, por ejemplo, contiene predicciones asombrosamente precisas sobre el surgimiento y caída de imperios que no existían cuando el texto fue escrito. La secuencia detallada de potencias mundiales, desde Babilonia hasta Roma, está descrita con una precisión que los historiadores modernos confirman. La descripción de Alejandro Magno y la división de su imperio en 4 partes aparece siglos antes de que estos eventos ocurrieran. Más sorprendente aún son las profecías que describen aspectos de nuestra era moderna. La predicción de Daniel sobre un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará parece describir perfectamente nuestra época de viajes globales y explosión del conocimiento. La descripción de un mundo donde la información se multiplica exponencialmente anticipa la era digital con una precisión desconcertante. Las profecías sobre el retorno del pueblo exiliado a su tierra ancestral, escritas durante el cautiverio babilónico, se cumplieron contra toda probabilidad histórica. La preservación de una identidad cultural y religiosa distinta durante 2 milenios de dispersión global, y el posterior retorno y restablecimiento de una nación, es un fenómeno único en la historia humana que desafía las explicaciones sociológicas convencionales. El libro de Ezequiel contiene predicciones sobre la recuperación de tierras desérticas y el florecimiento de agricultura en regiones previamente desoladas. Los avances modernos en técnicas de irrigación y cultivo han permitido el cumplimiento literal de estas antiguas profecías, transformando desiertos en jardines productivos. Las profecías mesiánicas presentan un nivel aún más profundo de precisión predictiva. Escritas siglos antes, describen detalles específicos sobre el lugar de nacimiento, linaje, naturaleza de la muerte y resurrección del Mesías. La convergencia de todas estas predicciones en una sola persona desafía cualquier explicación basada en la coincidencia o la probabilidad estadística. El libro de Isaías, escrito siglos antes de los eventos que describe, contiene detalles sorprendentes sobre el sufrimiento y muerte del Mesías. La descripción del siervo sufriente incluye elementos específicos que se cumplieron con precisión histórica documentada, la ausencia de resistencia ante sus acusadores, la muerte entre malhechores, el entierro en la tumba de un rico. Las profecías sobre el fin de los tiempos contienen elementos que adquieren nuevo significado a la luz de los desarrollos modernos. La descripción de plagas globales, cambios climáticos extremos y la capacidad de monitorear eventos mundiales en tiempo real parecen más relevantes que nunca en nuestra era de pandemias, crisis climática y comunicación instantánea. El libro del Apocalipsis describe un sistema económico global donde las transacciones comerciales requieren una marca específica. En una época de dinero digital, identificación biométrica y sistemas de crédito social, estas antiguas palabras adquieren una dimensión de posibilidad técnica que generaciones anteriores no podían imaginar. La predicción de guerras que podrían destruir gran parte de la humanidad parecía imposible antes del desarrollo de armas nucleares. La descripción de ejércitos de millones de soldados era considerada hiperbólica cuando se escribió, pero hoy sabemos que tales números son militarmente factibles. Las profecías sobre la capacidad de controlar el clima y causar destrucción ambiental masiva encuentran paralelos inquietantes en las tecnologías modernas de modificación climática y guerra meteorológica. Lo que parecía fantástico para lectores antiguos se ha vuelto técnicamente posible en nuestra era. La predicción de una economía global interconectada, donde eventos en una región afectan instantáneamente a todo el mundo, refleja precisamente nuestra realidad actual.
La descripción de un sistema donde nadie puede comprar o vender sin conformarse a ciertos requisitos encuentra eco en las tecnologías modernas de control económico y social. Las profecías sobre la preservación del texto sagrado mismo son igualmente notables. La predicción de que las palabras permanecerían inalteradas a pesar de intentos de destruirlas se ha cumplido de manera asombrosa. Los descubrimientos modernos, como los rollos del Mar Muerto, confirman la precisión en la transmisión del texto a través de los siglos. La capacidad predictiva del texto sagrado extiende más allá de eventos históricos específicos. Las profecías sobre la naturaleza humana y las consecuencias de diferentes elecciones morales demuestran una comprensión profunda de la psicología individual y social que la ciencia moderna confirma. La descripción profética de cómo la prosperidad material puede llevar a la decadencia moral y espiritual se cumple repetidamente en la historia humana. Los ciclos de ascenso y caída de civilizaciones siguen patrones descritos en el texto antiguo con sorprendente precisión. Las predicciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad humana son particularmente relevantes hoy. La advertencia sobre cómo el aumento del conocimiento no necesariamente lleva a mayor sabiduría o felicidad encuentra confirmación en nuestra era de avance tecnológico y crisis existencial. La profecía sobre el surgimiento de un escepticismo generalizado hacia la verdad misma parece describir perfectamente nuestra era de posverdad. La predicción de que las personas tendrán comezón de oír y buscarán maestros que confirmen sus propios deseos refleja con precisión las burbujas informativas de las redes sociales modernas. Estas predicciones proféticas, combinadas con el conocimiento científico y médico que hemos explorado, sugieren una dimensión de revelación que trasciende las capacidades humanas normales. La precisión y alcance de estas profecías desafían las explicaciones naturalistas y nos invitan a considerar la posibilidad de una fuente de conocimiento que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. El desafío para nuestra generación es reconocer la relevancia continua de estas antiguas palabras para nuestro tiempo. Cada nuevo desarrollo tecnológico, cada crisis global, cada avance científico parece arrojar nueva luz sobre la profundidad y precisión de la revelación bíblica. Las predicciones sobre los cambios en las relaciones humanas en los últimos tiempos adquieren particular relevancia en nuestra era digital. La profecía sobre el enfriamiento del amor entre las personas y el aumento del individualismo describe con precisión los efectos de la tecnología moderna en las relaciones interpersonales. La paradoja de estar más conectados pero más aislados que nunca fue anticipada en estas antiguas palabras. La descripción profética de una generación caracterizada por el amor al dinero, el orgullo y la desobediencia a los padres parece un retrato preciso de las tendencias sociales actuales. El texto anticipa el colapso de las estructuras familiares tradicionales y el surgimiento de nuevas formas de relación que desafían los valores establecidos. Las profecías sobre cambios en los patrones climáticos y la frecuencia de desastres naturales cobran nuevo significado en la era del cambio climático. La descripción de angustia de las naciones debido a fenómenos naturales perturbadores refleja la crisis ecológica actual con una precisión inquietante. El texto también predice un aumento en el conocimiento sobre el cuerpo humano y sus procesos. La explosión de descubrimientos en genética, neurociencia y medicina molecular parece cumplir esta antigua profecía. La capacidad de modificar el genoma humano y crear vida sintética plantea dilemas éticos anticipados en las advertencias proféticas sobre los límites del conocimiento humano. Las predicciones sobre el surgimiento de una cultura global uniforme, donde las distintas sociedades pierden sus características distintivas, describe perfectamente el proceso de globalización actual. La tensión entre esta homogeneización cultural y el resurgimiento de identidades locales fue anticipada en los textos proféticos. La profecía sobre la capacidad de causar destrucción masiva adquiere nueva relevancia en la era de las armas biológicas y químicas. La advertencia sobre el potencial humano para destruir a los que destruyen la Tierra parece una referencia directa a nuestra capacidad actual de causar daño ambiental irreversible. El texto también anticipa el surgimiento de nuevas formas de control social. La descripción de un sistema donde cada persona es marcada y monitoreada encuentra paralelos inquietantes en las tecnologías modernas de vigilancia y control social. La integración de sistemas biométricos con transacciones financieras parece cumplir literalmente estas antiguas predicciones. Las profecías sobre la preservación sobrenatural del texto mismo son particularmente notables. A pesar de numerosos intentos históricos de destruir o alterar las escrituras, el texto ha sobrevivido con una fidelidad asombrosa. Los descubrimientos arqueológicos continúan confirmando la precisión en la transmisión de estos antiguos escritos. La predicción sobre el surgimiento de falsos maestros y doctrinas engañosas se cumple de manera sorprendente en la proliferación moderna de movimientos espirituales sincréticos.
La advertencia sobre la mezcla de verdad y error en enseñanzas aparentemente atractivas describe perfectamente el panorama religioso contemporáneo. Las profecías sobre el estado psicológico de la humanidad en los últimos tiempos son particularmente relevantes. La descripción de ansiedad generalizada, depresión y pérdida de esperanza refleja la crisis de salud mental que enfrentamos actualmente. El texto anticipa cómo el aumento del conocimiento y la prosperidad material no necesariamente conducirían a mayor bienestar psicológico. El cumplimiento continuo de estas profecías en nuestra era plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la revelación divina. La precisión y el alcance de estas predicciones sugieren una fuente de conocimiento que trasciende las limitaciones humanas normales de tiempo y espacio. El desafío para nuestra generación es reconocer la relevancia persistente de estas antiguas palabras para nuestro tiempo. Cada nuevo desarrollo tecnológico, cada crisis global, cada avance científico parece arrojar nueva luz sobre la profundidad y precisión de la revelación bíblica. A medida que nos adentramos más profundamente en el siglo XXI, estas profecías antiguas continúan proporcionando perspectivas sorprendentes sobre los desafíos que enfrentamos. La convergencia de múltiples líneas proféticas en nuestra era sugiere que estamos viviendo en un periodo crucial de la historia humana. La invitación del texto sagrado no es al miedo o la pasividad, sino a una comprensión más profunda de nuestro momento histórico y nuestra responsabilidad en él. Las profecías no están destinadas simplemente a satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino a motivarnos a la acción consciente y responsable en el presente. A medida que la ciencia avanza hacia fronteras cada vez más profundas del conocimiento, las revelaciones contenidas en el texto sagrado continúan desafiando nuestra comprensión. Hemos explorado coincidencias asombrosas entre las escrituras antiguas y los descubrimientos modernos sobre el cosmos, la vida, la mente humana y el cumplimiento profético. Pero quizás la revelación más sorprendente está aún por discutirse, la capacidad del texto sagrado para transformar la conciencia humana de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. Los neurocientíficos modernos, estudiando los efectos de la meditación y la oración en el cerebro, han descubierto cambios significativos en las áreas asociadas con la empatía, la compasión y el autocontrol. Lo que el texto sagrado ha estado enseñando durante milenios sobre la renovación de la mente encuentra ahora validación en los laboratorios más avanzados del mundo. A medida que la ciencia avanza hacia fronteras cada vez más profundas del conocimiento, las revelaciones contenidas en el texto sagrado continúan desafiando nuestra comprensión. Hemos explorado coincidencias asombrosas entre las escrituras antiguas y los descubrimientos modernos sobre el cosmos, la vida, la mente humana y el cumplimiento profético. Pero quizás la revelación más sorprendente está aún por discutirse, la capacidad del texto sagrado para transformar la conciencia humana de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. Los neurocientíficos modernos, estudiando los efectos de la meditación y la oración en el cerebro, han descubierto cambios significativos en las áreas asociadas con la empatía, la compasión y el autocontrol. Lo que el texto sagrado ha estado enseñando durante milenios sobre la renovación de la mente encuentra ahora validación en los laboratorios más avanzados del mundo. Estudios recientes utilizando tecnología de imagen cerebral han revelado que la lectura y meditación regular de textos sagrados produce cambios estructurales en el cerebro. Las áreas asociadas con la regulación emocional, el pensamiento abstracto y la empatía muestran un desarrollo aumentado en personas que practican regularmente la contemplación espiritual. Más sorprendente aún es el descubrimiento de que la exposición regular a narrativas sagradas altera fundamentalmente la forma en que el cerebro procesa la realidad. Los patrones de actividad neuronal observados en personas que han integrado profundamente las enseñanzas espirituales muestran una capacidad aumentada para manejar el estrés, mantener la esperanza frente a la adversidad y experimentar estados elevados de conciencia. La ciencia moderna está apenas comenzando a comprender lo que el texto sagrado ha estado enseñando sobre la plasticidad del cerebro humano. La promesa de una renovación del entendimiento y una transformación por la renovación de la mente encuentra ahora confirmación en estudios neurológicos que demuestran la capacidad del cerebro para reconfigurarse a través de la práctica espiritual consistente. Los psicólogos modernos están redescubriendo el poder transformador de las narrativas sagradas. El proceso de identificación con personajes bíblicos, la integración de arquetipos espirituales y la asimilación de verdades eternas producen cambios profundos en la personalidad que los investigadores apenas están comenzando a cuantificar y comprender. El concepto bíblico del nuevo nacimiento espiritual, largo tiempo considerado puramente metafórico, encuentra paralelos intrigantes en la neurociencia moderna.
Los cambios observados en el cerebro de personas que experimentan transformaciones espirituales profundas son tan significativos que algunos investigadores los comparan con una reprogramación neurológica fundamental. La capacidad del texto sagrado para producir cambios medibles en los niveles de neurotransmisores. Reducir la inflamación crónica y fortalecer el sistema inmunológico desafía las explicaciones materialistas convencionales. Los efectos fisiológicos de la fe, la esperanza y el amor, temas centrales de las escrituras, están siendo validados por la medicina moderna. Los estudios sobre el perdón, un tema central en las enseñanzas bíblicas, han revelado beneficios sorprendentes para la salud física y mental. La práctica del perdón, según lo prescrito en el texto sagrado, produce cambios medibles en la presión arterial, los niveles de estrés y la función inmunológica. La importancia de la comunidad y las relaciones significativas, otro tema fundamental del texto, encuentra respaldo en estudios modernos sobre longevidad y bienestar. Las investigaciones demuestran que las personas integradas en comunidades espirituales saludables viven más tiempo y enfrentan mejor las adversidades. El poder de la gratitud y la alabanza, prácticas espirituales centrales en el texto sagrado, está siendo validado por la psicología positiva. Los estudios muestran que estas prácticas producen cambios significativos en los niveles hormonales, la función cerebral y el bienestar general. La capacidad del texto para generar esperanza y resiliencia en situaciones aparentemente desesperadas ha llamado la atención de los investigadores modernos. Los mecanismos psicológicos y neurológicos activados por la fe en las promesas divinas producen efectos medibles en la capacidad de recuperación y adaptación. Los rituales y prácticas prescritos en el texto sagrado, desde el descanso semanal hasta las celebraciones festivas, demuestran una comprensión profunda de los ritmos biológicos y psicológicos humanos. La ciencia moderna confirma la importancia de estos ciclos para la salud física y mental. El énfasis del texto en la importancia del perdón y la reconciliación encuentra respaldo en estudios sobre epigenética y transmisión transgeneracional del trauma. La capacidad de romper ciclos negativos a través del perdón consciente puede alterar no solo la propia biología sino también la herencia que transmitimos a futuras generaciones. La práctica de la oración y la meditación, según lo prescrito en las Escrituras, produce cambios medibles en la actividad cerebral, particularmente en áreas asociadas con la autorregulación emocional, la empatía y la conciencia expandida. Estos cambios persisten más allá del momento de la práctica, sugiriendo una transformación duradera de la conciencia. Los efectos comunitarios de la fe compartida, otro tema central del texto, están siendo estudiados por sociólogos y psicólogos sociales. Las comunidades unidas por creencias espirituales profundas muestran niveles aumentados de resiliencia colectiva, apoyo mutuo y capacidad para enfrentar crisis. El poder del texto para generar experiencias de trascendencia y significado profundo está siendo investigado por neurocientíficos especializados en experiencias místicas y estados alterados de conciencia. Los patrones cerebrales observados durante estas experiencias sugieren estados de integración y coherencia neural aumentada. La capacidad de las escrituras para proporcionar un marco de significado coherente en medio del caos y el sufrimiento está siendo reconocida por la psicología existencial moderna. La integración de narrativas sagradas en la identidad personal proporciona recursos psicológicos que la ciencia apenas comienza a comprender. La transformación del carácter a través de la exposición regular al texto sagrado, un fenómeno observado durante milenios, está siendo estudiada utilizando herramientas modernas de evaluación psicológica. Los cambios en rasgos de personalidad, valores y comportamientos sugieren una capacidad única del texto para catalizar el desarrollo personal profundo. Los efectos intergeneracionales de la fe vivida auténticamente, tanto positivos como negativos, están siendo documentados por investigadores en psicología del desarrollo. La transmisión de valores, resiliencia y capacidad de afrontamiento a través de generaciones refleja principios establecidos en el texto sagrado. El poder de la palabra hablada y cantada en contextos sagrados, otro tema bíblico, está siendo investigado por neurocientíficos estudiando los efectos del canto congregacional y la recitación de textos sagrados. Los patrones de sincronización neural observados sugieren mecanismos únicos de cohesión social y experiencia compartida. Mientras la ciencia continúa avanzando, cada nuevo descubrimiento parece arrojar nueva luz sobre la profundidad y precisión de la revelación bíblica. El texto sagrado no solo anticipó verdades científicas sobre el cosmos y la vida, sino que continúa proporcionando claves para la transformación de la conciencia humana que la ciencia moderna apenas comienza a validar. El desafío para nuestra generación es integrar estos conocimientos antiguos con los descubrimientos modernos.
reconociendo que tanto la ciencia como la revelación pueden iluminarse mutuamente en nuestra búsqueda de comprensión y transformación. El texto sagrado nos invita no solo a contemplar sus misterios, sino a experimentar personalmente su poder transformador. En este momento extraordinario de la historia humana, donde la ciencia y la fe convergen de maneras sorprendentes, somos invitados a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Las revelaciones contenidas en el texto sagrado no son simplemente información para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino invitaciones vivas a experimentar una transformación personal y colectiva. Cada descubrimiento científico que confirma estas antiguas verdades nos recuerda que somos parte de una narrativa grandiosa de esperanza y propósito. El mismo Dios que inspiró estas palabras milenarias continúa obrando hoy, invitándonos a ser participantes activos en su plan de renovación para toda la creación. Que estas verdades eternas iluminen nuestro camino, inspiren nuestra búsqueda y nos unan en un propósito común, descubrir y vivir el maravilloso destino para el cual fuimos creados.